Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Como cada semana les informamos Alejandra Medina e Isabel Jordán. Muy buenas, Isabel. Muy buenas, Alejandra. Hoy comenzaremos nuestro bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Aprueban en Estados Unidos un proyecto de ley que permitiría adopción a parejas gays. Francia. París volverá a vibrar en defensa del matrimonio y de la infancia. Filipinas. Iglesia en Filipinas promueve formación de profesores para contrarrestar ley antinatalista. Una nueva acusación de blasfemia desata una ola de violencia contra los cristianos en Pakistán. Nueva situación de peligro en la República Centroafricana. Comentaremos también algunas noticias nacionales, cuyos titulares son: Se clausuran las segundas jornadas científicas Derecho a Vivir. Publican libro que expone mentiras de la secta Testigos de Jehová. 2 de cada 3 alumnos eligen la clase de religión católica en España. Politización de las administraciones educativas. Educación para la ciudadanía sigue vigente en España. Eduardo Gelferdel denuncia el abandono de la familia por parte de las administraciones públicas. La pastoral vocacional no consiste en deslumbrar a los jóvenes para que entren en el seminario. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Comité Judicial de la Cámara del Estado de Colorado, Estados Unidos, aprobó el proyecto de ley que permitiría las uniones civiles entre dos personas de cualquier sexo, que jurídicamente equivale al matrimonio bajo la ley estatal. Incluso esta legislación atentaría contra la libertad de conciencia de las caridades católicas, que brindan servicios de adopción y que seleccionan hogares de crianza para niños. Así es, Alejandra, y además obligaría a las organizaciones católicas a colocar niños en casas de parejas del mismo sexo o solteros. El abogado John Shutters declaró el 28 de febrero que si el proyecto se aprueba, la Caridad Católica y sus servicios sociales ya no serán parte del servicio de adopción en Colorado. La Caridad Católica de Denver manifestó estar agradecida por el testimonio de Shutters y pidió a la comisión de la Cámara que se considere una excepción de la libertad religiosa para la legislación, para no poner en peligro el trabajo vital de muchas agencias que colocan niños en los hogares en Colorado. París volverá a vibrar en defensa del matrimonio y de la infancia porque el movimiento cívico francés Le Manif pour tous ha convocado a los ciudadanos a manifestarse nuevamente por los Campos Elíseos de París el próximo 24 de marzo. Así es, se manifestarán en defensa del matrimonio como unión entre un hombre y una mujer y del derecho del menor a tener un padre y una madre, en claro rechazo a la desnaturalización que impone la ley impulsada por el presidente galo François Hollande y aprobada el pasado febrero gracias a la nueva mayoría socialista en el Parlamento que equipara el matrimonio a las uniones homosexuales. Ya a mediados del pasado de febrero, estas movilizaciones que desde hace meses congregan a multitudes por toda Francia, reunieron en París a más de 1 millón de personas. Hazte Oír se adhiere a la convocatoria a la que acudirán representantes de la plataforma. Vamos ahora a Filipinas, donde la adecuada formación de los profesores a cargo de la educación de los adolescentes es destacada como una herramienta para contrarrestar los efectos de la reciente Ley de Salud Reproductiva, que implementa una agresiva promoción de la anticoncepción en el sistema educativo y de salud del país. Sin embargo, la Iglesia en Filipinas continúa la formación de líderes que lleven a la sociedad los valores de la defensa y de respeto de la vida y la familia. Con este fin se desarrollará un taller en la ciudad de Manila, denominado Enseñando a los profesores sobre sexualidad adolescente, en el que los docentes podrán conocer cómo abordar esta temática de acuerdo a la doctrina de la Iglesia. Desde Pakistán nos llegan sobrecogedoras noticias por la acusación de blasfemia contra un cristiano en la ciudad de Lahore, que desató graves disturbios interreligiosos donde el Supremo ha criticado con dureza la actuación policial en el asunto. Miles de exaltados musulmanes quemaron viviendas de cristianos, lo cual suscitó las iras de la comunidad cristiana en todo el país. El cristiano Sawan Bodhi fue acusado de blasfemia y sufrió un intento de linchamiento a manos de una turba de al menos 2.000 personas. Según los acusadores, Bodhi profirió insultos contra el profeta Mahoma, algo que fue negado ante la policía por sus familiares y puesto en duda por portavoces de la comunidad cristiana local. Según testimonios de vecinos de la zona, comerciantes musulmanes aprovecharon el incidente para fomentar los disturbios y forzar la marcha de las familias cristianas con la intención de ocupar sus terrenos. No son más alentadoras las noticias que nos llegan desde la República Centroafricana. Así nos relata José Carlos Rodríguez. Así es, este conflicto que empezó en diciembre del año pasado está muy lejos de haber terminado.
lo último que podemos decir es que el pasado 11 de este mes, rebeldes de la coalición Seleka ocuparon 3 ciudades nuevas. Tras entrar en Gambó sin encontrar resistencia la noche anterior, el día 11 tomaron Bangassou, una ciudad importante que tiene gran valor estratégico. En el puente que da acceso a la ciudad, las tropas gubernamentales intentaron sin éxito resistir. Los insurgentes, una vez que entraron en Bangassou, siguieron incluso 100 kilómetros más hacia el este y por la tarde habían ocupado también la ciudad de Rafai. Y a esto hay que añadir que a principios de marzo habían ocupado también otra ciudad, Sido, esta vez en el norte, cerca de la frontera con Chad. Han matado a civiles y violado, saqueado casas y misiones cristianas, pero no las mezquitas. Los rebeldes llegaron desde Bambari hasta Bangassou y mantuvieron una batalla de 5 horas con las Fuerzas Armadas Centroafricanas, FACA. El objetivo de los rebeldes es derrocar el gobierno actual e imponer un régimen de impronta islámica. En el país hay tropas de los países de África que están acampadas a 80 kilómetros de Bangui, además de un contingente militar de Sudáfrica que protege las zonas sensibles de la capital. Parece que el 80 al 90% del país está en manos de Seleka, o en realidad en 5 o 6 grupos guerrilleros reunidos bajo este símbolo. Se componen en gran parte de yihadistas que hablan árabe y que después de la conquista de otras zonas del país también están tomando el este, donde han matado a civiles y violado, saqueando casas y misiones cristianas, pero no las mezquitas. Escuchamos a José Carlos Rodríguez. Sí, lo que parece cada vez más claro es que Seleka está dominado por radicales islamistas. Muchos de ellos no son centroafricanos, han venido de Chad y sobre todo de Sudán, de Darfur. En todas las zonas ocupadas por Seleka han cometido abusos contra la población, han matado, han saqueado casas y comercios de cristianos, pero generalmente nunca tocan a los musulmanes. Y algo que humilla mucho a la gente aquí es el hecho de que también han destruido sistemáticamente archivos históricos, haciendo un daño irreparable. En efecto, es una ola de destrucción, una acción destinada a destruir la memoria histórica de la población local, corrobora Monseñor Aguirre Muñoz. Pasamos al bloque nacional. En la conclusión de las segundas jornadas científicas de Derecho a Vivir, pudimos escuchar las declaraciones del excelentísimo señor don Javier Fernández Laschetti, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, llamando a la reflexión sobre lo que está pasando en una época llena de avances tecnológicos, científicos, etc. Sigue presentándose el aborto como una única solución a un embarazo no deseado. Quiero introducir una reflexión. Me parece que debemos reflexionar cuando en el siglo de la sociedad de la información, cuando la gente tiene mayor libertad de acceso y mayor capacidad de acceso a la información, a la educación, a la sanidad, a la cultura, y no digamos ya a todo lo que viene a través de las nuevas tecnologías, resulta, a mi entender, muy sorprendente y muy frustrante que todavía se presente el aborto como la salida para los embarazos no deseados. Deberíamos preguntarnos cómo en la sociedad de la información en la que vivimos no se ha llegado a un punto en el que los ciudadanos, todos ellos, las mujeres, pero también, por supuesto, los hombres, evidentemente, tengan un conocimiento cierto sobre los métodos anticonceptivos y sobre cómo evitar embarazos no deseados. O cómo en una sociedad tan informada y que da tanta importancia a su salud y a su bienestar, cuando se han hecho tantas campañas en los colegios, tantas campañas en los institutos, tantas campañas en los medios de comunicación, pueda seguir sucediendo este fenómeno. Y coincidirán conmigo en que resulta paradójico que si las conclusiones o el propio desarrollo de esta jornada puede llegar o estar en la red en este mismo momento, en el mismo momento en el que está teniendo lugar, mientras estamos celebrando este acto, es muy paradójico que sobre algo tan natural y cotidiano como evitar un embarazo no deseado no se tenga la suficiente consciencia. Y creo que si nos preguntamos por qué, creo que es porque estamos poniendo el punto de atención en un foco que es equivocado. Creo que, desde mi punto de vista, el foco o el punto correcto es un punto que se refiere a los valores, naturalmente. Estamos, por desgracia, en una sociedad en la que el sentido de la responsabilidad se ha diluido y en la que se ha transmitido a varias generaciones de españoles,
de distintas edades, pero principalmente jóvenes, un sentido de la responsabilidad sobre los propios actos muy disminuido. Y eso me parece que es algo negativo, evidentemente para la cuestión de la que estamos hablando, pero para el conjunto del planteamiento vital de una persona. Una sociedad en la que se quiere ignorar que los actos tienen consecuencias y que el remedio no puede ser hacer desaparecer las consecuencias, y menos aún puede ser hacer desaparecer una vida humana que es una vida diferente, que merece tanto respeto, es decir, el máximo, como todas las demás vidas humanas. Y yo termino ya y lo reitero insistiendo, creo que, en mi opinión, el mejor camino es potenciar, recuperar el sentido de la responsabilidad de todos, evidentemente, no solo de las mujeres, también, evidentemente, de los hombres, una responsabilidad basada en la información y, en su caso, en la prevención. Y en esa tarea creo que estamos llamados todos, desde luego también en el ámbito sanitario, como el educativo, como las familias, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto. La Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, RIES, ha presentado el libro póstumo del sacerdote Teodoro García González, Los Testigos de Jehová, una guía para católicos, en el que se desentrañan las falsas enseñanzas de esta secta y se brinda material formativo para católicos al respecto. Según ha explicado el secretario de RIES, padre Luis Santamaría, en este libro, publicado por la editorial Vita Brevis, el lector podrá encontrar una abundante y precisa información sobre los testigos de Jehová y hallará también un buen material formativo sobre la doctrina cristiana. El libro aborda muchas respuestas y explica que los testigos de Jehová no son cristianos. Al no creer en la Santísima Trinidad, rechazan la divinidad de Jesús y del Espíritu Santo y manipulan la Sagrada Escritura a su antojo. En sus 250 páginas, el padre Teodoro García González analiza la historia de esta secta y sus creencias, desenmascarando las mentiras que propagan con respecto a la Iglesia Católica. Los obispos españoles publican una nota dirigida a toda la comunidad católica para que se sienta especialmente llamada a seguir con atención e interés todo cuanto se refiere a la formación cristiana en los niños y jóvenes en los centros educativos. En España, 2 de cada 3 alumnos eligen cursar voluntariamente religión católica, el 66,7%, según el informe anual elaborado por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española. Con respecto al año pasado, las cifras bajan en los centros estatales, mientras que suben un 3% en los centros de iniciativa social, entidad titular católica, y un 1,7% en los de iniciativa social, entidad titular civil. Los obispos también piden a los responsables de los centros que garanticen el ejercicio efectivo de este derecho que asiste a los padres. Se trata de un derecho fundamental reconocido por la Constitución española en el artículo 27.3. Tanto la catequesis como la clase de religión es necesaria para el logro de la formación completa del alumno, puesto que la formación religiosa escolar tiene la peculiar condición de ayudar a los alumnos a alcanzar una formación cristiana en relación y diálogo con los conocimientos y la cultura que la escuela transmite. Es verdaderamente sorprendente cómo la Junta de Andalucía permite titular con 4 y 5 suspensos, mientras en toda España se ha suspendido al menos 6.000 alumnos objetores a Educación para la Ciudadanía. Están saliendo a la luz los casos de varios alumnos a los que la Junta de Andalucía ha concedido el título de ESO y bachillerato tras la reclamación pertinente a la Consejería de Educación. Los claustros de profesores de los centros en los que cursaban estudios estos alumnos han tildado los procedimientos de prevaricación y arbitrariedad. Esta arbitrariedad resulta más evidente cuando se recuerda el caso de unas alumnas de Cabezas de San Juan, Sevilla, que cursaban el 4º grado de cuarto de ESO con Educación para la Ciudadanía suspensa y a las que la Junta de Andalucía trató de negar la titulación, alegando que no habían adquirido las competencias básicas contra la opinión de la Junta Evaluadora. La cuestión es que Educación para la Ciudadanía sigue vigente en España y lo estará al menos hasta 2015. En algunos casos se ha obligado a los alumnos a repetir curso por haber objetado, en otros casos se les ha denegado becas e incluso se les ha forzado para ir a juicio. El Instituto de Política Familiar, IPF, ha denunciado que la familia está en bancarrota por el abandono de las administraciones que sitúan a España a la cola de las ayudas que reciben los países que conforman el grupo de los 27 de la Unión Europea. La única medida directa a día de hoy es la ayuda por hijo de 24,25 euros al mes, teniendo en cuenta además que esta subvención solo pueden acogerse las familias cuyos ingresos no superan los 11.490 euros anuales.
Es una cuantía claramente insuficiente, dado que la medida europea es de 125 euros mensuales. Esta cifra, al requerir de unos ingresos anuales muy bajos, hace que 9 de cada 10 familias, 88%, no puedan acceder a ella, llevando esta congelada desde el año 2000, es decir, hace 13 años. Otra de las ventajas del resto de países con respecto a las políticas de familia en España se centra en que incluyen en sus ayudas a todas las familias independientemente del nivel de ingresos que reciban, sin límite. Finalmente, Eduardo Gerfelder ha subrayado que España no puede seguir imponiendo restricciones de renta que están generando situaciones de injusticia con la mayoría de las familias, en un momento en que la situación que atraviesa la institución familiar necesita una protección especial por parte de las autoridades públicas. Con motivo del Día del Seminario, podemos escuchar las declaraciones del obispo de Tarrasa, Monseñor Josep Ángel Saiz Meneses, en la que insiste en que la pastoral vocacional no trata de convencer y deslumbrar a los jóvenes para que entren en los seminarios. No pretendemos en la pastoral vocacional llenar los seminarios de candidatos y convencer a los jóvenes y deslumbrarlos para que entren muchos al seminario. La pastoral vocacional lo que pretende es que cada joven descubra la voluntad de Dios en su vida. Además, nos habla de la vocación religiosa como un don de Dios, que es una iniciativa misteriosa e inefable del Señor. La vocación no es fruto de ningún proyecto humano o de una hábil estrategia organizativa. En su realidad más honda, es un don de Dios, una iniciativa misteriosa e inefable del Señor, que entra en la vida de una persona cautivándola con la belleza de su amor y suscitando consiguientemente una entrega total y definitiva a ese amor. Pasamos ahora a las noticias de la Santa Sede. Al fin podemos decir con toda la Iglesia, Habemus Papam. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Esta semana marca una nueva etapa para la vida de la Iglesia con la elección del nuevo pontífice, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, bajo el nombre de Francisco. Tras el inicio del cónclave el pasado 12 de marzo, en la quinta votación, la segunda de la tarde del miércoles 13 de marzo, la fumata de la chimenea del Vaticano comenzó a salir con el característico color blanco. Una novedad incluida en esta ocasión ha sido que el nuevo Papa, de camino hacia el balcón, ha pasado por la Capilla Paolina, donde estaba el Santísimo Sacramento, y allí ha podido tener una oración personal, silenciosa, ante el Santísimo. A continuación salió al balcón para bendecir a la gente reunida con su primera bendición, Urbi et Orbe. Sus primeras palabras fueron: «Buenas noches, sabéis que el deber del cónclave era encontrar un Papa. Parece que han ido a buscarlo muy lejos, casi al fin del mundo. Gracias por la acogida de la comunidad diocesana de Roma». I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. A continuación nos puso a rezar. Pidió una oración por nuestro obispo emérito Benedicto XVI. Propuesta respondida con una gran aclamación de la plaza abarrotada. Fare una preghiera por il nostro vescovo emerito Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro. Antes de la bendición, pidió al pueblo pedir al Señor la bendición para sí mismo y orar unos por otros y por el mundo entero en silencio. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. El cardenal Jorge Mario Bergoglio se convierte en el primer papa procedente de América. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936.
Antes de entrar en el seminario estudió químicas y se graduó como ingeniero químico. El 11 de marzo de 1958 terminó el noviciado en la Compañía de Jesús. Ha sido profesor de literatura y psicología en Buenos Aires. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969 a la edad de 33 años. En 1992 Juan Pablo II le nombró obispo titular de Aúca. Después, en 1997, fue nombrado arzobispo de Buenos Aires y creado cardenal en 2001. Además es miembro del Pontificio Consejo para la Familia y de la Pontificia Comisión para América Latina. Además ha escrito varios libros como Meditaciones para religiosos o Reflexiones de esperanza. Aunque en las previsiones que se hicieron antes del cónclave no se encontraba entre los denominados papables, en el anterior cónclave del 2005 sí que se encontraba entre los candidatos a ocupar la cátedra de Pedro. Esta vez los cardenales le eligieron a él. Los actos más destacados de su recién estrenada agenda son su primera salida del Vaticano de carácter privado a la Basílica de Santa María la Mayor. En la sencillez de los gestos ya se puede contemplar el perfil del pontificado del Papa Francisco. Pocas horas después de su elección, como lo anunció ayer por la noche desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el nuevo sucesor de Pedro fue a rezar a los pies de la Virgen. Poco después de las 8 de esta mañana, el Papa Bergoglio se arrodilló en la capilla paulina de la Basílica de Santa María la Mayor ante la imagen de la Virgen Salus Populi Romani, muy querida por los ciudadanos de Roma. Luego cantó la Salve Regina, acompañado por los cardenales Agostino Balini, vicario general para la diócesis de Roma, y Santos Abril Castelló, arcipreste de la Basílica Romana, y el prefecto de la Casa Pontificia, Monseñor George Gainsborough. El Papa Francisco rezó en la Capilla Sixtina, se paró también ante la tumba de San Pío V. Meditación y oración. El primer acto del nuevo Papa fue dedicado a la Virgen, a la Madre del Cielo, a la que confió su nueva vida como pastor de la Iglesia Universal. María es el mayor testimonio de la esperanza cristiana, había dicho el cardenal Jorge Bergoglio en el Sínodo de los Obispos en 2001. Es la Mater Spei. Bajo su maternal protección pedimos que nos enseñe a caminar este camino de esperanza, este camino que se abre a la alegría del anuncio, al encuentro con Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El viernes a las 17 horas, una misa en la Capilla Sixtina, encontrándose con el Colegio Cardenalicio. Y el sábado también a las 11 de la mañana en el Aula Pablo VI, audiencia con los periodistas y los comunicadores sociales. El domingo a las 12 horas, el primer Ángelus del Pontificado a la hora habitual en la Plaza de San Pedro. Y la misa de inauguración del Pontificado el martes 19 de marzo, día de San José, a las 9:30 de la mañana en la Plaza de San Pedro. El miércoles próximo, 20 de marzo, una audiencia con los delegados fraternos de otras religiones. Algunos detalles a destacar del Papa Francisco son su vida humilde. Recién convertido en 1998 en arzobispo de Buenos Aires, dejó vacío el rico aposento episcopal adyacente a la catedral y se fue a habitar en un pequeño departamento no muy distante junto a otro anciano obispo. Por la tarde se ofrecía para cocinar, viajaba poco en automóvil, se trasladaba en autobús con la sotana de simple sacerdote. Pero es también un hombre que sabe gobernar, con firmeza y a contracorriente. Es jesuita y en los terribles años 70, cuando gobernaba furiosamente la dictadura y algunos de sus hermanos estaban dispuestos a abrazar las armas y a aplicar las lecciones de Marx, él enfrentó enérgicamente la desviación como provincial de la Compañía de Jesús en Argentina. Es pastor de sana doctrina y de realismo práctico. A los argentinos les ha dado mucho más que pan. Los ha exhortado a retomar en su mano también el catecismo, el de los 10 mandamientos y de las bienaventuranzas. Decía que el camino de Jesús es este, y quien sigue a Jesús entiende que pisotear la dignidad de una mujer, de un hombre, de un niño o de un anciano es un pecado grave que clama el cielo. La simplicidad de su visión se puede percibir en su santidad de vida. Con las pocas y simples primeras palabras suyas, conquistó inmediatamente a la multitud que colmaba la plaza de San Pedro. La hizo rezar y en silencio. Et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuit ad vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Desde aquí les invitamos a rezar por su santidad Francisco. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado Alejandra Medina e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.